Grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. ¿Cuándo fue que me llamaste? ¿Cuándo fue que me hablaste al corazón? Que no supe el momento cuando dije: sí, aquí estoy. ¿Cuándo fue que te conocí? ¿Cuándo fue que me enamoré de ti? Porque no pude evitar apagar el amor que llevo dentro. Porque tu fuerza fue más grande que mis miedos. Y no sé qué fue lo que pasó, que al momento te seguí. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos con ustedes, hermanos, los servidores de la palabra en este sabadito, ¿verdad? Nos da mucho gusto que nos permitan entrar hasta su casa por medio del internet y de la radio, ¿verdad? Ante todo hay que agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí sirviendo con un corazón dispuesto y atento, ¿va? Nos encontramos su servidor, el hermano Miguel Ángel, la hermana María Francisca Landero. Hola, buenas noches, soy Elisa. Y estamos con ustedes para servirles, hermanos, en este sabadito, ¿va? Un poco de frío está haciendo, ¿va? Pero nosotros siempre con el ánimo, ¿va? Sobre todo porque el Señor nos renueva constantemente. Pero no antes sin empezar con una oración y recordándoles a todos que pues tengan a la mano su Biblia, su libreta, para que ustedes puedan ir apuntando lo que a lo mejor les parezca más importante, ¿va? Y que también el Espíritu Santo nos ilumina, ¿va? Y también para que lleven ustedes el control de su Biblia, ¿va? Que ustedes hagan la experiencia de la palabra de Dios, que no es algo que uno dice, sino que está plasmado en la Biblia, y que también nosotros y ustedes que están allá escuchándonos y viéndonos pueden experimentar esta palabra. Bien, pues vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude en esta nochecita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí en este medio. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a tu palabra y poder transmitir lo que tú quieres que hagamos. Te pedimos por todos aquellos que están escuchándonos por medio de la radio, por medio del internet. Dispón sus corazones, dispone el nuestro, Señor, para que todo lo que hagamos sea en tu nombre. Te pedimos por todos los que ven en las calles, los niños, las personas adultas, y por cada uno de los que sirven, de manera especial, por todos aquellos que necesitan el alimento de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, aquí en nuestros temas, en los cursos bíblicos, ¿verdad? Ya estamos entrando en el 7º capítulo, que se llama ¿Cómo interpretar las Escrituras?, ¿verdad? Un tema que, si bien mal no parece, es un tema que nos ayudará a comprender acerca de lo que es la palabra de Dios, sobre todo cómo interpretar, ¿verdad? Muchas veces podemos leer la palabra de Dios y entender otras cosas, ¿verdad? No entender lo que realmente es. Pero siempre y cuando nosotros nos abramos al Espíritu, seguramente comprenderemos esta palabra divina, ¿verdad? Y empezamos con el primer punto, que se llama ¿qué son las Escrituras? Este punto nos viene a mencionar: antes de estudiar las reglas que nos ayuden a interpretar las Sagradas Escrituras, conviene precisar qué son estos escritos. He aquí lo que nos enseña respecto al concilio en la Constitución dogmática sobre la rebelión. Entonces nos enseña acerca de
esta constitución dogmática, ¿verdad? Aquella que no estudia, sino más bien fomenta a la iglesia a que creamos, ¿verdad? Que creamos estas verdades. Cabe mencionar que a Dios siempre a veces ignorantemente pedimos pruebas, ¿verdad? De que se nos manifieste, pero pues estas constituciones nos ayudan a abrir sobre todo el corazón para aceptar estas verdades, que Dios está presente, ¿verdad? En todas las circunstancias de nuestra vida. Pero para eso, hermanos, vamos a ver el primer texto bíblico. El primer texto bíblico, que es Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Adelante, hermanos. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él. Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí en este texto, ¿verdad?, nos recalca lo que ahorita nos estaba mencionando, hermano Miguel, que pues todo lo que vemos, ¿verdad?, lo que leemos en las Escrituras, pues viene de Dios. Aquí, mire, en este libro nos dice, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Es importante ver que pues no debemos cada quien tomar las cosas a nuestra propia conveniencia, que a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad, hermano Cecilio? Pues ahí está, ¿verdad? Ciertamente, pues la semana pasada vimos lo que es la inspiración, ¿verdad? Entonces, dentro de eso está también, la interpretación de la Sagrada Escritura. Sabemos que hay alguien, ¿verdad?, que está ahí. A veces nosotros, pues, en cada capítulo, cada versículo nos dice, pues, algo, ¿verdad?, en lo personal, pero, pues, en sí hay muchas, así como hay muchas preguntas que nos hacemos, también hay muchas respuestas que sí son verdades, porque pues el Espíritu mismo, ¿verdad?, te da la inspiración de cómo interpretarlas. Y entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que pues la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea, nos habla precisamente del Hijo de Dios. O sea, Cristo estaba desde en un principio y permanece en el Padre. Y ahí está, ¿verdad?, el tema que estamos viendo ahorita, muy interesante, ¿verdad?, de interpretar las Escrituras, que no se trata de leer y leer nada más, sino investigar, ¿verdad?, discernir qué nos dice, qué me quiere decir la palabra de Dios. Y si bien lo dice aquí el texto bíblico, que la palabra se hace carne, se hace hombre y es el Hijo de Dios. También es un dogma, ¿verdad?, que nosotros creemos, pero también más allá de eso, hoy nadie ha visto al Hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos testigos como tal físicamente de que Él estuvo aquí, pero lo creemos por medio de las Escrituras y del testimonio que dieron los apóstoles de que el Señor estuvo entre nosotros y que da pues sus enseñanzas para todos aquellos que queremos seguir sus caminos, ¿verdad? Que no es fácil, que también vienen momentos a veces de pruebas, de dificultades, ¿verdad?, pero que hay que interpretar esta palabra según también la luz por la cual fue escrita. Entonces, si nosotros nos vamos abriendo poco a poco, seguramente pues iremos comprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad?, y interpretándola lo que es correctamente, ¿no? Y no agarrar los textos bíblicos como a conveniencia, ¿verdad? A veces, veíamos en la semana cómo usamos textos bíblicos, como cuando Jesús convierte el vino, ¿verdad? El agua en vino, y yo oí muchas personas que se excusan diciendo pues que Jesús nunca prohibió el vino, que al contrario, ¿no?, Él lo convirtió para que se pusieran alegres, ¿verdad?, estas personas. Entonces usamos los textos bíblicos según a nuestra propia conveniencia, lo cual no es así, tenía otro sentido esto, ¿verdad? Si Jesús era capaz de convertir esta agua en vino, pues era también obvio que en el día de la cena Él podría transformar este vino en su sangre. Se iba a hacer el milagro antes de que Él se pudiera entregar. ¿O no es así, hermana Elisa?
Claro que sí, y así como ese texto, pues hay muchos más que nosotros venimos de repente dentro de nuestra ignorancia, tomándolo a nuestra propia conveniencia, como estábamos mencionando, ¿verdad? La hermana Francisca me compartió algo parecido de un texto y de que dentro de la Biblia dice del rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. Ajá, que porque tenía muchas mujeres, entonces si yo lo puedo hacer así, y a ver, ¿y por qué no tomas un texto más mejor, ¿no? Para tomarlo en tu vida, pues, llevarlo a cabo. Igual podríamos tomar a aquellos que dicen, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Ahí sí, a ver, vamos a cargar la cruz del Señor y vamos a seguirlo a todos, ¿no? O perdona, perdona, ama al prójimo. Pues esas cosas, esos valores del evangelio que nos ayudan sobre todo a crecer nosotros como personas. Pero aquí viene esto de interpretar la palabra de Dios según fue escrita, ¿verdad? Según lo que Dios nos quería transmitir o nos quiso transmitir desde todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos abrimos, podemos comprender realmente esto y no usarlo a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Bien, queridos hermanos, pues qué bueno que estén esta noche con nosotros. Mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchan por medio de la radio y del internet. No se vayan. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Cuándo fue que me llamaste? ¿Cuándo fue que me hablaste al corazón? Que no supe el momento cuando dije: sí, aquí estoy. ¿Cuándo fue
fue que te conocí? ¿Cuándo fue que me enamoré de ti? Porque no pude evitar apagar el amor que llevo dentro. Porque tu fuerza fue más grande que mis miedos. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tema que se llama ¿Cómo interpretar las Sagradas Escrituras?, ¿verdad? Vamos viendo acerca de la forma de cómo muchas veces utilizamos los textos bíblicos para la propia conveniencia, ¿va? Entonces, pues no le damos, sobre todo nos engañamos a nosotros mismos haciendo esto. Sabemos que a lo mejor podemos estar viviendo en la mentira, pero seguimos viviendo así, ¿verdad? Hay que dejarnos iluminar por este Espíritu Santo que habita ya en nosotros. Hay que darle permiso a que Él pues nos vaya enseñando, ¿va? Nos vaya dirigiendo, y también para que podamos ver las realidades de esta palabra, para poder vivirlas, ¿va? Y sentirlas cada día. En medio de todo esto hay dificultades, pero nunca hay que dejarnos achicar por eso, sino al contrario, ¿no? Cuanto más la prueba, hay que seguir al Señor, hay que cargar nuestra cruz. Entonces nosotros podremos sentir satisfacción y gozo. Nos viene mencionando ahorita acerca de lo que es la palabra divina, ¿verdad? Es importante partir de esta verdad fundamental de la Biblia para procurar el bien, ¿verdad? Entonces, para procurar, entender el bien. Entonces, más que leer, más que tener ahí nuestra Biblia en casa, hay que entender el bien de esta palabra, ¿va? Para también, en ese mismo modo, llevarla a cabo y a la práctica, y también para poder enseñar, ¿verdad? Veíamos hace rato, comentaba la hermana Elisa acerca de un texto bíblico del rey Salomón, donde aparece que pues él tiene muchas mujeres, ¿verdad? Y que hoy una persona también lo tomaba en esa forma. Pues si él lo hizo, ¿por qué yo no? Y me parece un poco difícil de comprenderlo así, ¿verdad? De entenderlo, ¿va? Pero pues hay que escucharlos también. Muchas veces pues uno viene a leer la palabra, no la entiende, ¿va? Incluso hasta uno que la lee a lo mejor más constantemente, a veces hay cosas que no entendemos, y pues necesitamos de otras personas que también nos estén explicando. ¿O qué dice, hermana? Pues sí, muchas veces uno agarra las escrituras para decir, no, pues, ¿por qué él fue así? O ¿por qué el rey Salomón tuvo muchas mujeres, no? Pero pues uno a veces dice, no, pues, si él tuvo muchas mujeres, ¿por qué yo no soy así? Y eso no está bien. Claro. ¿O usted cómo ve, hermano? ¿Usted, hermana Eli? Pues mire, aquí nos dice, ¿verdad? La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Exactamente. Entonces, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces ya no estamos, cuando ya nos desviamos, ya no es interpretar, sino malinterpretarlas. Claramente que sí, claramente que ya no, pues no nos abrimos, sobre todo, ¿va? No damos permiso a Dios que Él entre y que Él sea el que nos enseñe. Más bien nosotros agarramos lo que queremos y entonces desvirtuamos la palabra de Dios, no vemos la esencia de lo que es esto, ¿verdad? La palabra. Nos podemos volver muy, humanizar la palabra de Dios. Entonces, que nunca se va a poder, ¿verdad? Pero nosotros mismos no entendemos lo que es esto, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios la vas a leer y constantemente te va a salir nuevas enseñanzas. Es muy profunda, ¿verdad? Es un lugar que nunca vas a acabar, no hay fin, ¿verdad? Para esta palabra divina, pero entonces pues también hay que interpretarla según el Espíritu que ha sido también inspirada, ¿verdad? Y sabemos que hombres la escribieron, pero Dios era el que los iluminaba. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, hermanos, que es Hebreos 4, capítulo 4, versículo del 12 al 13. Adelante, hermanos. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Pues aquí, hermanos, está claramente, ¿verdad? O sea, Dios nos conoce a la perfección. Sí, a veces nosotros ocultamos cosas, supuestamente, pero pues aquí la palabra de Dios nos dice claramente que Él, pues en Él no hay limitaciones en nosotros. Sí, Él te conoce, conoce tus secretos, tus pensamientos, todo lo que uno, ¿verdad?, pues oculta. Pero aquí está, Dios te conoce desde cuando uno está, ¿verdad?, en el vientre materno. Y ahí está, no hay duda alguna, no hay duda alguna. Entonces, pues aquí está, nos dice claramente, así como estábamos comentando ahorita, que pues si la palabra de Dios fue inspirada por Dios mismo, ahí está, y por ese mismo espíritu también hay que interpretarlas, hay que tomar nuestra Biblia, ¿verdad? Y con ese mismo espíritu que es Dios, Él mismo nos va a decir, sí, porque a veces leemos lo que es la Biblia y pues decimos a veces palabras, ¿verdad? Palabras, y uno mismo que pues ni siquiera puede imaginar de lo que está diciendo, pero no es que seas tú, sino es Dios mismo que te está iluminando en ese momento. Y en verdad que esta palabra, cuando uno la va conociendo, yo creo que todos nosotros que estamos aquí, que hacemos la experiencia de esta palabra, que no es por nosotros, ¿verdad?, que no es por nuestra capacidad, y lo vas entendiendo así, yo creo que vamos llegando. Al principio no tenemos bien claro qué es interpretar, ¿verdad? Y igual, pues a lo mejor al principio, yo a mí en lo particular me pasaba que abría la Biblia y no entendía nada, entonces la volvía a cerrar y la tiraba por ahí. Entonces, pero constantemente ya cuando entramos a la comunidad y que nos dicen, no, pues hay que leer, hay que pedirle a Dios que te ayude, ¿verdad? Pues uno se desespera al principio cuando empieza a leer, no entiendo nada, pero ya el Señor poco a poco nos va iluminando, ¿verdad? Entonces esta palabra tiene vida, tiene poder, vida para que nosotros realmente tengamos en abundancia y poder para cambiar ciertas cosas que a lo mejor nos están haciendo daño, ¿verdad? Hacernos más fuerte. Y todos hacemos la experiencia, ¿no, hermana Francisca? Sí, porque pues así me pasaba a mí. Yo al principio iba y decía, ay, ¿yo para qué voy a ir? Pues si ni le entiendo. Pero pues ahora pues ya no es que diga, es porque quiero ir, sino es una necesidad que uno tiene. Y aquí se ve la fuerza de la palabra. O imagínese, luego de repente uno está ahí en su casa y a lo mejor no quiere salir, ¿verdad? Ya sabes, están tocando las campanas, ya sabes a qué hora es la hora santa, ya sabes a qué hora son los cursos, y dices, no, tengo que hacer otra cosa, pero esta palabra te impulsa, y ¿a poco no se puede negar? Pues claro que no. Imagínense, entonces, ahí está lo importante de esta palabra de Dios, de cómo interpretarla también y dejarnos que Dios nos esté asistiendo, ¿verdad?, para poder aprender lo que realmente nos quiere decir. Nos viene comentando aquí en los puntos, dice, todo lo dicho nos lleva a tener presente que no debemos tomar textos aislados para llegar a ciertas afirmaciones, sino el contexto de toda la historia de la salvación, teniendo en cuenta el principio de la totalidad de la Escritura y de su progresividad. Por lo tanto, hay que tener presente en el primer lector de la Escritura es la Iglesia, la comunidad fundada por Cristo, ¿verdad? Entonces aquí ya nos lo menciona bien claro. Lógicamente, dentro de esta comunidad, el magisterio de la Iglesia juega un papel muy importante. A este respecto, el concilio nos enseña: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral, escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, pero el magisterio no está encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, ¿verdad? Y aquí podemos ver, vamos a decir, a poner un punto, ¿verdad?, un ejemplo acerca de también cómo los padres, los sacerdotes, ¿verdad?, nos asisten explicándonos, leyéndolo la palabra de Dios, y que Dios también nos está iluminando a Él. Ya no nada más nosotros la agarramos, sino ellos nos explican, nos van enseñando. A lo mejor tú comprendías algo de la palabra y llega Él y asistido por Dios y realmente te dan la verdadera enseñanza, ¿verdad? Entonces, pues el magisterio de la Iglesia dice que no está por encima de Dios, sino al servicio de la palabra de Dios. Y hoy en día, pues,
los padres, ¿va?, que nos enseñan durante las homilías y las celebraciones, ¿va?, pues nos van enseñando cada vez un poco más de la palabra de Dios, y también pues que con su ejemplo nos enseñan a trabajar, ¿verdad?, a servir a los demás. Hermano Cecilio. Pues ahí está, pues sabemos claramente nosotros que estamos en este servicio, ¿verdad? Que ellos son medios, pues, medios de Dios, con el cual nosotros podemos acercarnos pues a Dios. Sí, y también a nosotros como servidores, también hacer esa tarea para que los demás se acerquen a Dios. Y es algo muy bonito, ¿verdad? Y así como decías en el principio, ¿verdad? Pues a veces se te hace pesado, pero pues tienes que seguir, porque sabes, ¿verdad?, con quién estás. Bien, pues ahí está, regresamos en unos momentos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado. ¿Cuándo fue que me llamaste? ¿Cuándo fue que me hablaste al corazón? Que no supe el momento cuando dije: sí, aquí estoy. ¿Cuándo fue que te conocí? ¿Cuándo fue que me enamoré de ti? Porque no pude evitar apagar el amor que llevo dentro. Porque tu fuerza fue más grande que mis miedos. Y no sé qué fue lo que pasó, que al momento te seguí y sin mirar atrás ni dudarlo, dejando todo solamente opté por ti. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en Koinonia Radio, en este tu programa La Palabra, ¿verdad? Aquí pues mandamos un saludo a todos aquellos nuestros hermanos de las comunidades Colinas del Sol y Francisco Zarco, que estoy seguro que a su debido tiempo Dios hará crecer este medio, ¿va?, para que muchos se favorezcan de la palabra divina, ¿va? Es su obra y seguramente nos está asistiendo. También pues queremos invitar a todos aquellos de nuestros hermanos, ¿va?, a que formen parte de la experiencia de la misión, ¿verdad?, desde sus casas, desde su trabajo, desde el lugar donde se encuentra en la escuela. Siempre hay que anunciar al Señor palabras de vida, ¿verdad?, y vida eterna. Continuamos aquí con nuestro tema, cómo interpretar las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, un tema que nos ayuda a abrir sobre todo el corazón, la mente, ¿verdad?, para que podamos saber realmente qué es lo que nos dice Dios en su palabra, ¿verdad?, y no tomar los textos bíblicos a nuestra conveniencia, o no dejarnos engañar más que nada, ¿va? Sabemos que en estos tiempos el mal trabaja, ¿va?, en la gente muchas veces para querernos engañar y a veces desanimarnos con la palabra, ¿va? A veces llegan personas y nos dicen, no, pues mira, aquí dice esto, y saca tu Biblia y también te dice esto, y te desaniman, pero más bien hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener esa fortaleza, ¿va? Y pues desearles a todos el bien y orar, ¿va?, orar por nuestros hermanos. Bien, hermanos, continuamos aquí con los puntos acerca de lo que son palabra humana. Dice, la otra realidad de la Escritura es que, además de ser palabra divina, es palabra humana. Por eso, para comprenderla bien hace falta la ciencia, que nos ayuda a entender ese lenguaje humano. Esta ciencia se conoce con el nombre de hermenéutica, ¿verdad? Entonces la palabra hermenéutica viene del griego y quiere decir interpretar.
Su función es ayudar a entender la escritura, ¿verdad? Que nos ayude a comprender realmente qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, en el concilio recomienda el estudio de esta ciencia para llegar a lo que el autor divino y el humano quisieron darnos a conocer. Dios habló en la escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo también en los temas anteriores cómo a raíz del tiempo, pues a lo mejor han cambiado las traducciones de la Biblia. Sabemos que son 3 idiomas en las cuales se encuentran ciertos escritos, ¿verdad? Y que hoy pues ya no contamos con un texto original, sino que contamos con las copias de las copias de las copias, ¿verdad? Para guiarnos de esta palabra divina. Pero tenemos fuentes naturales, ¿verdad? Que también nos transmiten desde la época de lo que fue el Nuevo Testamento, con escritos en hebreo, ¿verdad? Que fue en lo cual se escribieron los evangelios. Entonces nos ayuda a comprender y a saber que podemos tener certeza en esta palabra, que podemos tener confianza, ¿verdad? Pero que sí ha sido una purificación de los textos sagrados. Entonces esta ley hermenéutica nos ayuda a comprender acerca de la inspiración divina. Dice, para lograr esto no es necesario estudiar la crítica textual, la crítica histórica, para lograr esto es necesario estudiar la crítica textual, la crítica histórica y la crítica literaria. Entonces, siempre es bueno estudiar estas leyes y sobre todo abrirnos a la gracia del Espíritu. Dice, esta crítica consiste en buscar a través de textos comparados la pureza primitiva. Sabemos que ya no existen los textos originales y que solo poseemos las copias que llegaron a nosotros con muchas variedades. Se calcula que en los manuscritos que poseemos se encuentran unas 2000 variantes. Los estudiosos tienen varios criterios para descubrir el texto más puro, lo que realmente quería darnos a entender el escritor divino y el humano, ¿verdad? Sabemos que Dios inspira al hombre, pero que muchas veces nosotros podemos escribirlo según lo que nosotros entendemos. Dios a todos los días nos habla y nosotros podemos interpretarlo a lo mejor de diferentes formas, ¿no? O con diferentes palabras. Entonces se trató de escribir lo que realmente era la enseñanza pura, lo esencial de esta palabra, ¿verdad? Y hoy pues lo entendemos así, de este modo. Después nos menciona el siguiente punto, que es la crítica histórica. El concilio recuerda la verdad, se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en los libros proféticos y poéticos, en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época, ¿verdad? Pues hoy en día se transmite la palabra de muchas formas, ¿verdad? Por medio de ahorita lo que estamos haciendo, el medio de la radio, del internet. Hoy podemos encontrar en las calles pósters, ¿verdad? Podemos encontrar varias cosas que contienen los textos bíblicos y varios mensajes buenos, ¿verdad? Pero sobre todo pues hay que comprender lo que nos quiere decir y pues ver que viene de Dios. Hoy manejamos muchos medios acerca también, pues se busca varias formas de transmitir la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de retiros, por medio de mensajes, por medio de una revista, por medio de muchas cosas, y pues siempre hay que aceptarla como palabra de Dios, siempre y cuando nosotros pues nos abramos. ¿Qué otros medios, hermanos, se les ocurre en la cual se pueda transmitir la palabra? Hasta nosotros mismos somos un medio para transmitir esta palabra. Claro que sí, pues la revista Inquietud Nueva, no vamos muy lejos, ¿verdad? Chiquitín Misionero, que es un libro para niños, y periódicos, los periódicos que sale también ciertas cosas de la iglesia. Hay muchas maneras, los libros, siempre y cuando nosotros no nos cerremos, que realmente tomemos conciencia de la importancia y buscar, como ahorita estábamos viendo aquí un libro y o sea, ya nada más con el nombre que dice Corazón para Dios, ¿no? Pero realmente es para que nosotros vivamos la palabra pues según como Dios no lo pide. Y verdad que sí,
se va comprendiendo, incluso hasta nosotros mismos agarramos los libros para niños y vamos entendiendo esta palabra, ¿verdad? Y se entiende, como les decíamos la otra vez, hoy muchos hermanos y hermanas, padres religiosos, escriben libros y seguramente también Dios los está inspirando ahí para que nosotros, los que leemos estos libros, aprendamos de ellos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que como en la palabra de Dios nos abramos para comprender, también en estos tiempos agarremos el libro y pues nos abramos a Dios para comprender lo que nos quiere decir, nos quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, agarrarlo personalmente lo que me quiere decir, lo bueno, ¿verdad? E incluso si encontramos cosas que no parecen, ¿en qué me puede beneficiar esto? ¿En qué me puede ayudar, verdad? Siempre viéndolo de la manera de cómo Dios lo ve. Si nosotros lo queremos ver al ojo humano, pues no, ¿verdad? Entonces, por eso a veces chocamos con la misma palabra de Dios. Dice, al leer el escrito, ayuda mucho saber qué es lo que lo ocasionó. Se entiende mejor las cartas de San Pablo conociendo la situación histórica que causó aquellas cartas. Todo este estudio es necesario para comprender el contenido de la Escritura, pero no es suficiente. No es suficiente nada más leer y leer y leer y leer, ¿verdad? Sino comprender realmente, y una vez comprendiendo, pues actuar, ¿verdad? Una vez comprendiendo esta palabra, pues llevarla a la práctica, o lucharnos, esforzarnos por hacerlo, por hacer el bien mayor, ¿verdad? Dice, el concilio nos recuerda que, tratándose de una revelación sobrenatural, es necesaria la presencia del Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los hagiógrafos. Entonces, es necesario tener el Espíritu Santo que nos va abriendo el corazón, nos va ayudando. Realmente es el único que nos puede ayudar para comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y que hoy en día nosotros tomamos un curso que se llama Vida en el Espíritu Santo, en el cual realmente nos ayuda a entender que es necesario estar en constante oración, que lo necesitamos primero para proclamar que Jesucristo es Señor, para aceptarlo en nuestros corazones, y después para tener esta fuerza en Pentecostés. Nos enseña bien que si en el Espíritu ellos tenían miedo, eran temerosos, vean, no querían salir a impartir la palabra, pero tampoco la entendían. Y hoy necesitamos al Espíritu para entender y salirla a compartir a los demás. Hermana Francisca, si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿qué sería? ¿Estuviéramos aquí? Pues claro que no estuviéramos aquí, porque pues con el Espíritu Santo nos encomendamos a Él y pues nos da sabiduría y nos da enseñanza. Igual nos quita el miedo, ¿verdad? Porque, claro. Porque nunca es fácil estar así, ¿va? Y mucho menos cuando no eres un profesional, no sabes, ¿va? Pero sí es bien claro que los cursos nos van enseñando desde el principio que lo único que necesitamos es una apertura de corazón, ¿verdad? Constantemente, aunque ya pasa ese curso, ¿va? Siempre hay que tener una apertura para todo el momento que va empezando nuevo. Siempre hay que abrirnos, ¿va? A lo nuevo y pues invocar al Espíritu Santo, si no, seguiremos temerosos y no entenderemos esta palabra divina, pues interpretaremos lo que cada quien quiere. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues más bien hay que darle esta entrada al Señor para que pues Él nos ayude, ¿verdad? Bien, queridos hermanos, pues estamos con ustedes, vea, en este programa, la palabra, ¿verdad? Palabra divina, que se hace carne para mostrarnos que realmente pues nos ama, que quiere estar con nosotros y que sigue con nosotros. Regresamos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos.